Buenas, yo soy Nehemías Salomón de Doceavo de Robótica y acá hoy les vengo a hablar del software orientado a la robótica llamado Lego Mindstorms, que es un programa desarrollado por la compañía Lego que facilita la programación usando sus mismos sets, pero que también puede ser ejecutado usando simuladores. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán los bloques de Scratch. Pues esto funciona de la misma manera, pero más simplificado, para que no sea tan técnico. Por ejemplo, tenemos estos bloques de colores verdes, amarillos, verdes, anaranjados, amarillos, rojos, azules y celestes. Por ejemplo, tenemos los bloques de acción, que por ejemplo, como pueden ver los sets de Lego funcionan con bloques, con motores, con sensores y también el mismo brick, que sería como el software del robot, pero que en el simulador podré explicárselos mejor. Por ejemplo, tenemos que es el motor mediano, ejecuta un tipo de rotación. Acá estos bloques podemos programarlos para que funcionen por ejemplo, por potencia, a qué velocidad queremos que se mueva. Tenemos el número de rotaciones que si queremos podemos acá seleccionar. Queremos que esté apagado, encendido por rotaciones. Entonces acá nos va a salir cuántas veces queremos que rote el motor. O si queremos que esté encendido por grados, cuántos grados va a dar, si va a dar una vuelta completa de 360 grados. Tenemos el encendido por segundos, que yo se lo recomendaría porque es más fácil. Y acá tenemos otro que funciona de la misma manera. Eliminamos el motor mediano porque esto ya vendría siendo un motor grande, que es en nuestro robot que vamos a tener con ruedas, el cual por ejemplo podemos hacer de la misma manera, que esté apagado, encendido por segundos, encendido por grados o encendido por rotaciones. Normalmente se suele usar por rotaciones cuando es el motor grande, porque obviamente tenemos una rueda, la cual queremos que se vaya a mover en el mecanismo. Y también encendido por segundos. Bueno, también está el bloque que es para que maneje dos motores al mismo tiempo, que es que también podemos hacer que sea de otra forma. ¿En qué dirección queremos que se vaya a mover? Por ejemplo, podemos ver que se vaya moviendo en una dirección de 48, por ejemplo. Y aquí daría una vuelta hacia la derecha. Como podemos ver, lo dejamos en cero otra vez. También tenemos los bloques que son estos, ¿ven? Que se llama mover tanque. Que por ejemplo es lo mismo, que es mover en una sola dirección. Que es por ejemplo ambas ruedas, ambos motores obedecerán una misma orden. Y acá es mover tanque, porque si queremos que un motor siga una trayectoria y si queremos que por ejemplo el otro motor vaya en dirección contraria. Por ejemplo acá tenemos motor izquierdo, motor derecho y acá de la misma manera. Y acá por ejemplo podemos que es algo con los bloques que son los bloques de flujo. Que dice detener al final verdadero, pero que se los explicaré más adelante. Esto sigue la misma lógica, que no es muy complicado de explicar. Entonces, si queda claro, estos son los bloques de acción, estos verdes. Y acá tiene otras funciones, que ya sería ir más a profundo de estos bloques. Pero pasamos con los siguientes, que son los bloques de flujo. Si ustedes podrán recordar en el Scratch, por ejemplo, si buscamos que se repita un ciclo cierta cantidad de veces, por ejemplo, ilimitado, o podemos decidir que sea cierta cantidad de veces. Por ejemplo, como cuando tenemos un bloque de programación y le damos que, por ejemplo, una variable, estos bloques vendrían a ser eso. Podemos elegir qué tipo de sensor actúe dentro de este bucle: el sensor de color, el girosensor, sensor infrarrojo, rotación del motor, sensor de temperatura, temporizador, sensor táctil, que es el del brick,
sensor ultrasónico, que es para detectar distancia, o también sonido. El medidor de energía, que es ya más técnico, el sensor de sonido, que también, o también podemos, que esto es una herramienta muy útil, que podemos hacerlo mediante Bluetooth. Y acá podemos meterle ya variables, conteo y lógica y por cuánto tiempo queremos que se repita. Bueno, con este aclarado pasamos con el siguiente, que es el bloque de tiempo. Acá podemos hacer que un cierto circuito, por ejemplo, cierta cantidad de bloques, un comando, espere cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, conectamos aquí y espera, podemos hacer que espere por tiempo y qué tipo de sensor reacciona a esto. Por un segundo, le podemos poner aquí 5 segundos, etc. Y acá tenemos que es el interruptor, que este interruptor vendría siendo una variable, una decisión, que si sea de verdadero o falso, que si se cumple cierta orden, ciertas características en la programación, haga, por ejemplo, si cumple que el motor se mueva 5 rotaciones, que haga esta orden. Y si no, podemos poner que acá, que si no las cumple, podemos poner que se detenga, que la velocidad del motor esté en 0, así. Y ahí el motor no se mueve. Esto vendría siendo igual que en otros bloques de programación, en otros softwares, que vendría siendo una decisión. Volviendo a los sensores de control de flujo, tenemos la interrupción del bucle. Por ejemplo, este complementa este otro bloque. Por ejemplo, hacemos que se haga este bucle cierta cantidad de veces. Y va a estar repitiéndose. Pues con este bucle, lógicamente, lo conectamos y va a ser lo que ya hemos mencionado, detener la programación, detener lo que esté en este bucle. Bueno, ya hemos aclarado los bloques de flujo, los cuales son iniciar, esperar, bucle, interrupción y la interrupción de bucle. Ahora vamos con los que son ya los que van a tener que ver con la infraestructura del robot que hagamos en físico con bloques o el robot que hagamos en un simulador. Por ejemplo, porque acá podemos usar simuladores también. Por ejemplo, tenemos el botones del bloque F3. ¿Qué dirán que es el bloque F3? Es el brick, lo que usamos para programar tanto digitalmente en un simulador o en físico. Por ejemplo, colocamos este bloque, hacemos aquí, podemos comparar bloque de 3, esto ya es una función diferente, que es con variables. Acá, medida. Si ustedes verán acá, por ejemplo, este símbolo de acá es el brick y tiene estos botones. Recuerden que si, por ejemplo, si iniciamos acá y queremos que mueva ambos motores, vamos a programar aquí que, por ejemplo, aquí, que arranque dependiendo qué botón toquemos del brick. Vamos con el siguiente, el cual sería sensor de color, que este ya a mí me gustó cuando lo usé. Fue, por ejemplo, medida de color, calibrar. En este modo, tanto en simulador y en físico, el sensor de luz va a detectar la luz que hay en el ambiente, tanto sea mínima, máxima, y lo reiniciamos para que lea una tonalidad de luz diferente. Seguimos, el cual es el girosensor. Esto ustedes conocen, ¿verdad? Cuando su teléfono le dan vuelta y la pantalla se rota. Y si no me creen, pueden tomar su teléfono, darle vuelta, meterse un video y verán que rota. Es porque también todos los teléfonos tienen un girosensor. Por ejemplo, que el ángulo de cierto objeto determina la acción. Por ejemplo, medida, ángulo. Es mejor la medida porque si vamos a comparar con variables. Acá, ángulo y velocidad angular es según la velocidad que lleve nuestro robot. La velocidad angular, que es según la velocidad,
y solo ángulo. Y esta tercera opción sería una combinación de ambos. Bueno, pasamos con el siguiente, que sería el sensor infrarrojo. Que este sensor infrarrojo lo que hace es detectar cierta distancia de proximidad, por ejemplo, que el robot vaya y si va a topar con una pared en el simulador o en físico, se detenga o gire hacia algún lado, haciendo algún tipo de acción. Bueno, pasamos con el siguiente, que es el rotación del motor. Acá ya es, por ejemplo, los motores que es en los bloques de acción, por ejemplo, el motor grande. Esto ya dependiendo qué queremos que pase según cuántas rotaciones del motor. Solo que si lo ponemos en segundos no va a ser lo mismo. Encendido por segundos no. O sea que tenemos que darle encendido por rotaciones. Y ya le daríamos aquí. Disculpen, aquí. Para que ejecute algún tipo de acción. Vamos con lo siguiente, que es el sensor de temperatura, que eso con bloques aparte, que esto ya es dependiendo del ambiente y en el simulador se puede programar qué temperatura queremos que tenga el ambiente virtual. Celsius, que es frío, y Fahrenheit, que es caliente. Y ahí le podemos dar las determinadas acciones que queremos que cumpla. El temporizador, que por ejemplo que el robot avance, por ejemplo, que avance usando los bloques de acción y cuando llegue al bloque de temporizador espere cierta cantidad de segundos antes de hacer una acción. ¿Ve? Entonces pasamos con el siguiente, que es el sensor táctil, que vendría siendo un botón en los bloques que si está en estado que interactúan con el botón, haga cierta acción. Según cuánta presión pueda tener el botón a ciertos comandos. Tenemos el sensor ultrasónico, que vendría siendo lo mismo que el sensor infrarrojo, solo que a este le podemos poner cierta medida, por ejemplo que si está a 10 centímetros de distancia de un objeto, de una pared, se detenga, por ejemplo. Tenemos el medidor de energía, que vendría siendo la batería también del brick y también con objetos externos. Siguiente, tenemos el sensor de sonido, que esto ya son con bloques aparte, pero que si no tienen los bloques pueden usar un simulador virtual para correr la programación que ejecuten en este software. Vamos con los siguientes bloques, que son las operaciones de datos, que estas ya vendrían a ser meras variables que cumplen determinada acción según qué cantidad numérica le pongamos o cantidad matemática. Por ejemplo, esta es una variable, le voy a poner escribir numérico o leer texto. Por ejemplo, a esta variable yo le puedo asignar un valor y acá una constante, que sí, por si no sabían, la variable y la constante son diferentes porque variable es una variable que va a estar fija, que es un dato que no se va a cambiar, que va a almacenar un solo dato, y la constante es un valor que puede estar cambiando, como su nombre lo dice, constantemente. Pasamos con el siguiente bloque, que es y lo ponemos aquí, operaciones secuenciales, que esto ya es colocando la variable, el valor, el índice, secuencia y lo que hagamos acá con los valores que queramos introducir. Acá que son operaciones lógicas, que son de verdadero o falso. Si A es verdadero, si cierto dato, cierto valor A, por ejemplo, si ponemos aquí, vamos a mover esto por aquí y aquí, vamos a mover esta variable aquí, por ejemplo. En esta variable vamos a asignar un valor
o podemos almacenar en esta constante. Y podemos hacer que sea A o B, si me doy a entender. Entonces pasamos con el siguiente dato. Entonces sería que estos ya son matemáticas. Por ejemplo, si sumamos X variable con Y variable, que ocurra cierta opción y así. Es algo simple, pero que tiene su lógica detrás. Tenemos el comparar, que con este bloque vamos a comparar variables o comparar datos almacenados en ellas. Tenemos rango, que es otra función que es ya más técnica a la hora de la programación. Acá tenemos el texto, que si queremos tener variables en texto. Y acá aleatorio, que esto nos va a soltar un valor aleatorio según la variable que pongamos. Y vamos con el siguiente, que dice avanzado, que son bloques ya técnicos, que es acceso de archivo, que vamos a hacer que con algo me refiero con algún archivo que pasemos, como dije, mediante Bluetooth a nuestro brick. Tenemos el registro de datos, que son los mismos archivos que pasamos. Tenemos el mandar mensajes, podemos hacer que salgan en la pantalla del brick, también en el simulador. El mantener activo, que podemos hacer tiempo hasta la suspensión, que se mantenga activo nuestro brick. Acá la conexión Bluetooth, como les dije, podemos conectarnos mediante Bluetooth o lo podemos apagar. Tenemos el valor del sensor al procesar, esto ya es más técnico, que son los datos que vamos a ingresar. El motor sin regular, son datos ya más técnicos, estos bloques. Y por ejemplo acá tenemos el bloque que detener el programa completamente y que no se repita. Y acá que se aparezca un pequeño comentario que queramos. No es muy difícil. Y antes de pasar al siguiente bloque, déjenme limpiar aquí, que son los últimos bloques, mis bloques, que acá podemos customizar a nuestro antojo, pero eso vendría siendo otro tema. Acá también en este software orientado a la robótica podemos ir acá a la página de inicio y incluso podemos buscar instrucciones para orientarnos de todo tipo de robots que podemos hacer con Lego, tanto en software y también en físico. Y con software me refiero a simuladores. También vemos el set de expansión, que es agrega más bloques de programación y más funciones. Por ejemplo, digamos que queremos ver lo que tenemos guardado. Guardamos archivos o queremos ver esto que se llama robot educador. Si quiere ver, por ejemplo, si hacemos cierta programación, podemos hacer que nuestro robot, tanto en simulador, tanto en físico, haga esta. Como ven ahí, toma, lo lleva. Estos ya son objetos que, por ejemplo, pequeños tutoriales que nos dan y nos pueden orientar a hacerlo paso a paso. Información detallada, ¿verdad? Acá ya sería meterse, como le dije, estos son los bucles. Acá que si hace determinada acción o si no hace, lo cumpla. Bucle, lo que yo mismo le expliqué, interruptor, etcétera. Bueno, esa sería mi parte del trabajo, de explicar los datos básicos del software. Ahora los comunico con mi compañero Marcio Castro. Buenas, profes, soy Marcelo Castro Lanza de UC Robótica y hoy voy a explicar las partes del set Milestone en las cuales nosotros podemos programar nuestros robots para que hagan diferentes acciones y nosotros podamos realizarlas. Posee varios motores, varios sensores que los colocamos en el brick, que es el sistema central, al cual se conecta a estos sensores y nosotros podemos utilizar las partes, varias, las vamos a estar viendo. Por ejemplo, la funcionalidad del brick y de los demás sensores.
Primero están las baterías, que son recargables, o si no, podemos utilizar baterías AA que se pueden colocar y no utilizamos cargarlo con un cargador. Luego está el girosensor. El girosensor nos sirve para detectar el movimiento, una rotación del eje y indica las direcciones en las cuales está rotando y se puede poner en grados o por segundo. Los motores son dos motores, motor grande y uno mediano, que son diferentes, ya que uno es más ágil y el otro tiene más potencia. Estos dos motores nos servirán para mover las llantas o darle energía a las mismas. Y también tenemos los otros, que es el sensor de color. Este sensor de color nos sirve para detectar el color y la intensidad de luz que ingresa por mediante el sensor. Tiene varios módulos como la intensidad de luz reflejada y el modo de intensidad de luz ambiental. También está el sensor táctil, y nosotros podemos utilizarlo analógicamente y detecta el movimiento. Se presiona el botón y ya lo identifica como movimiento para poder utilizarlo. Y está el sensor ultrasónico, que este sensor nos sirve para medir la distancia de un objeto a nuestro robot y toma indicaciones del mismo durante ondas de sonido de alta frecuencia en la cual nosotros no lo podemos oír. Y tenemos el BRIC. El BRIC es el sistema central, la computadora con disponibilidad de puertos USB, una memoria mini SD, Bluetooth y Wi-Fi. Que nosotros podemos pasar archivos. Detrás del brick está la batería que anteriormente lo hemos visto. También nos va a servir para nosotros poder pasar la programación del programa Milestone a nuestro robot, que puede ser de diferentes formas. También tiene 6 botones que nosotros podemos usarlo para encenderlo o apagarlo. Y incluso guardar archivos dentro de él. También tiene una interfaz en la pantalla que nosotros podemos irnos guiando desde ahí. También puede ser cargado con batería AA o con las baterías recargables. Luego están los robots como que puede variar en su forma con sensores a los lados y que mueve una pieza de Lego y está con el brick y las demás piezas. También está el robot que puede ir parado, que deja 2 ruedas con los sensores parado y con el brick en la parte de su. También está el brick que parece carro con llantas incluidas y va de una forma costosa. También está el robot, pero que ahora puede recoger la pieza Lego y posee los sensores en la parte de adelante, que es anteriormente lo hemos visto. Y bueno, podemos poner muchos más ejemplos, ahora creatividad. Y también gracias al programa podemos crear estos tipos de robots que son muy divertidos y podemos realizar diferentes acciones con los mismos. Nosotros podemos programar en la computadora y programar al robot para que haga las diferentes acciones que nosotros queremos. Las dos programas, o el robot y el otro, el programa de programación, nos sirven para realizar los procesos que nosotros queramos o necesitamos en ese momento. Y también los dos programas se necesitan de uno y del otro, uno para programar el robot y el otro para saber si estamos programando bien ese robot. Bueno, aquí me despido, muchas gracias.